Hola a todos, por aquí Alejandro, vengo a presentar mi prueba del módulo SQL para análisis de datos del Bootcamp Data Science. ¿Vale? Bueno, estuve revisando la descripción, el cual requiere que eh, esté guardado todo esto en un archivo de texto previamente. Hay dos modelos de datos, cada uno con distintos requerimientos, así que vamos por el primero. Previamente esto ya lo realicé, pero igual vamos a ir en detalle de cada requerimiento, ¿vale? En el primer setup, que dice revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente, vamos a empezar con la creación de las tablas. A partir del siguiente modelo, donde me dice que hay unas tablas películas y unas tablas tags con una relación de muchos a muchos. Por lo tanto, esto me da a entender que creé una nueva tabla, ¿cierto? Películas tags, donde va a tener una llave foránea de películas y una llave foránea de tags, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Es una base de datos nueva justamente para esta prueba. Partimos con la tabla películas que tiene un ID primary key, tiene un nombre y tiene un año. ¿Vale? Acá está, varchar 55, integer el año. Entonces, estamos con los tipos de datos. En la tabla de tags solo tiene la PK de la tabla y tiene un campo tag con un varchar 32, como indica acá. Y revisando el modelo, lo que les decía, películas tags. Sí, películas tags. Que va a tener dos campos, película ID y tag ID, los cuales van a ser llaves foráneas. Y ahí están sus referencias a películas y a tags, con su campo, ¿cierto? ID. Creamos la tabla. Perfecto. Ya tenemos las tablas creadas. Por lo tanto, el primer requerimiento, el tipo de relación y el modelo correspondiente, estaría abarcado en, en este script. Segundo, me pide insertar 5 películas y 5 tags, ¿cierto? A esta tabla que se genera. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Perfecto. Partimos con los insert, películas tags y películas tags. Bien. Por lo tanto, como no es serial el campo ID, es solo integer, tenemos que especificar, ¿cierto? La secuencia, 1, 2, 3, 4, 5. Si que fuera serial no sería necesario indicarlo. Y bueno, estas son las películas que yo le estoy agregando con distintos años y respetando los tipos de datos, ¿vale? He insertado películas y los tags son las etiquetas de cada película, entonces yo puse terror, drama, crimen, política, comedia. Bueno, lo mismo con su primary key. Y aquí está los requerimientos que me dice la primera película, ¿cierto? Debe tener 3 tags asociados. La primera película tiene ID 1. Acá está, el ID 1. Y tiene 3 tags asociados, 1, 2 y 3, que sería terror, drama y crimen, ¿cierto? Ahí, para que se entienda mejor. Primera película. Y la segunda, que es drama, por eso está acá especificado, esta es la foránea a películas, tiene que tener 2 tags asociados. Perfecto. 2 tags asociados y yo le puse la cuarta y la quinta, ¿cierto? Que es política y comedia. Por lo tanto, partimos con esto. A ver cómo va quedando nuestra tabla generada. ¿Qué películas tags? De momento no hay nada. Perfecto. Vamos a pasar con la inserción según lo requerido, ¿cierto? Películas tags. Ahí está.
Entonces la primera película tiene 3 tags asociados y la segunda tiene 2, como se indica. ¿Vale? Tercero, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar en cero. Esto es importante porque te dice que si es que no tiene tags, hay que involucrarlos igual. O sea, hay que hacer un left join, ¿vale? Hay que hacer un left join para que te muestre todos. Ya que si haces un inner join, solo iría por los que tienen tags, ¿vale? Entonces vamos a buscar esta consulta. Debe mostrar en cero. Perfecto. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Como en la tabla de películas se encuentran las 5 que me pidió insertar, le hago un left join a películas tags. ¿Para qué? Para que me traiga todo lo de la izquierda. Imagínense películas a la zona izquierda, ¿cierto? Y películas tags a la derecha. Entonces yo le digo que me traiga todas las películas. ¿Vale? Y bueno, la llave que une estas dos es la foránea, ¿cierto? De películas tags, la dejé en pt, punto película ID. Y bueno, película que está con la alias de la P tiene el ID. Entonces esa es la llave que me permite hacer la consulta, el left join, ¿cierto? Y además me dice que sea agrupado por app que tiene cada película. Esto no entra de que debe haber un grupo ahí por cada película, ¿vale? Agrupamos por el nombre de la película y hacemos un contador, ¿cierto? De películas tag, punto tag ID. Ese es mi contador. Lo dejé como un count de tag. Entonces, acá me dice que la película, como se indicó en un principio, ¿cierto? El primer exorcismo, que es la primera película, tiene 3 tags y el segundo tiene 2 tags. Entonces cumpliría. Esta consulta cumpliría con lo requerido, ¿vale? Sí, no hay más que especificar. Una consulta bien simple, el define con la tabla que se genera por la llave y agrupado. Eso es todo. Aquí se ocupó la función del count, ¿vale? Aquí partimos con el segundo modelo. Eso fue el primer modelo. El segundo modelo tiene lo siguiente. Tiene 3 tablas, preguntas, tiene usuarios. La tabla de preguntas está compuesta por su PKL ID, tiene una pregunta con un varchar 255 y tiene un varchar de respuesta correcta. O sea, una pregunta va a tener su respuesta correcta en la misma tabla. Pero vemos que hay una relación de 1 a n de preguntas a respuestas y de la misma manera de 1 a n de usuarios a respuestas. Respuesta es una tabla que va a almacenar las dos campos foráneos, ¿cierto? Las dos llaves foráneas, perdón, de usuarios y de preguntas. También va a tener su primary key y va a tener respuestas, porque esta tabla de respuesta va a almacenar de todas las preguntas. No obstante, considera algo muy importante que dice que contestada correctamente significa que la respuesta indicada en la tabla de respuestas, es decir, esta, ¿vale? Es exactamente igual al texto indicado en la tabla de preguntas. Por lo tanto, este campo y este campo, cuando son iguales, es que hay una respuesta correcta. Eso es muy importante para esto, bueno, para todos estos requerimientos que van a salir a partir del segundo modelo. Entonces vamos a crear las tablas correspondientes. Vamos a crear las tablas a partir de este modelo. Bien, el setup. Acá está. Creamos las tablas. Bien, la tabla de preguntas tiene una PKL ID, pregunta y respuesta correcta. Conversa con el modelo que les acabo de mostrar. La tabla usuarios tiene la PK, tiene un nombre y tiene una edad. Y acá está nuevamente la tabla que se genera a partir de estas dos, por su relación, por su coordinada de muchos a muchos, ¿cierto? Tiene una PK, tiene una respuesta, donde se van a almacenar todos, y tiene dos campos, dos llaves foráneas, a usuario y pregunta. ¿Vale? Eso. Bueno, ahí estaríamos con este requerimiento 4. Partimos con el quinto que me dice, esto ya es más que nada, esto era puro create y estos son pura inserción. Vamos a poblar los datos en las 3 tablas, ¿vale?
con los que indica agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Perfecto. 5 usuarios y 5 preguntas. Bueno, puro insert respecto al tipo de datos, ¿cierto? La PK, parchar y el int, que es la edad de los usuarios. Las preguntas. eh, Preguntas tiene su PK, la ID, tiene la pregunta como tal y tiene la respuesta, ¿vale? Acá está la pregunta y acá está la respuesta. Yo, punta cerrada, no, no, sí, sí, ¿vale? Y ahora vamos a insertar. Aquí ya partimos con, dice que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes, ¿ya? Entonces, acá está. La primera pregunta es: ¿el desarrollador es pobre? ¿Ya? La primera pregunta, entonces, está acá. 1 y 1. Recordemos que por orden, la tabla de respuestas tiene la pregunta ID el último. Por lo tanto, el último campo, y este hace referencia a la primera pregunta. Por lo tanto, le escribí la respuesta correcta, que es no y no, ¿vale? Pero me dice que es por 2 usuarios diferentes, ¿ya? Entonces, el 1 y el 2 sería Rodrigo y Alejandro, ¿vale? Partimos con eso. Y además me dice que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. La segunda pregunta es esta. Y la asignamos al 3, ¿cierto? Ahí bueno. Entonces lo insertamos. Bien. Y ahora me dice que las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Yo entendí por eso que las otras preguntas agarré la tercera y la cuarta con distintos usuarios, ya que no me especifica, ¿vale? Entonces me dice simplemente que las otras 2 preguntas sean incorrectas, por lo tanto la pregunta 3 y 4, que es no y sí, le puse sí y no. Es decir, están respondidas incorrectamente, ¿vale? Veamos cómo va quedando nuestras tablas. Usuarios. Están todos los usuarios, las preguntas con sus respuestas y la tabla de respuestas. Hasta la pregunta, ¿cierto? La pregunta 1, que está respondida correctamente por 2 usuarios distintos. La pregunta 2, que está respondida correctamente por un usuario. Y la pregunta 3 y 4, que está respondida incorrectamente por los otros 2 usuarios, ¿vale? Estaríamos con el requerimiento 5, A, B y C. La sexta: cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. La cantidad de respuestas. Entonces aquí te dice que hay una señal de que hay que agrupar por usuario, ¿vale? Entonces, distintos usuarios, Rodrigo, Alejandro, X, veamos la cantidad. Tenemos que hacer un count en respuestas correctas, ¿cierto? Que me diga, no sé, Alejandro cuántas respondió correctamente, ¿vale? Ahí ya te está diciendo que hay que agrupar y hay que hacer un left join porque me dice correctas totales. Así que tengo 2 propuestas ahí, ya que tengo 2 propuestas, una la que muestra todos y otra que solo te muestra las respuestas correctas. Entonces voy a dejar las 2, le voy a mostrar las 2. Voy a dejar aquí el requerimiento para que esté separado, ordenado. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Agrupamos por usuario, donde la respuesta correcta de la tabla preguntas es igual a, a la respuesta de respuestas, ¿no? Tiene que ser el match.
que es lo que había explicado en principio. Tomé como referencia la tabla de preguntas, le hice un join con respuestas y un join con usuarios para obtener eh, el nombre, ya que es por usuario, entonces hay que jugar con las tres tablas. Por lo tanto, aquí ocupé un contador de respuestas correctas de red.id, ya que ahí es donde se almacenan las respuestas, sea correcta o incorrecta. Pero aquí, obviamente, solo voy a mostrar las correctas, porque le estoy haciendo un join, perdón, le estoy haciendo un where, donde la respuesta correcta de la tabla de preguntas sea igual a la respuesta, al campo respuesta de la tabla respuestas, ¿ya? Para que hagan match. Entonces es imposible que aquí me entreguen, por ejemplo, un usuario X que muestre con preguntas correctas cero. No me lo puede dar porque le estoy haciendo solo que me filtre por eso. Pero tengo dos propuestas, así que vamos por este. Bien. Como les decía, solo voy a mostrar lo que hacen match. Y los que han solo respondido correctamente fue Alejandro, Rodrigo y Ivonne. Alejandro con dos preguntas. No, perdón. Alejandro, el usuario ID 2, 1, 1 y 1, como decía el requerimiento en un inicio, dentro de la inserción, que había que insertar. La respuesta correcta, las preguntas eran solo tres. Entonces, con distintos usuarios. ¿Vale? No obstante, tengo otro. Ya, tengo otro. Donde me muestra todo. Todo, ¿qué quiere decir todo? Que me muestra también los que no llegaron a ser, eh, como estos dos usuarios, no llegaron a ser no llegaron a tener respuesta correcta. Entonces aquí te muestra todos también, ¿ya? Yo tenía, en la consulta anterior, tenía esta, solo el Ivonne, Alejandro y Rodrigo. No obstante, aquí ya muestro todos. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Se ocupó un case when, ¿ya? Por cada respuesta correcta va sumando 1, sino 0, ¿ya? Eso lo dejé como respuestas correctas. Y un cuál es, si es que esto no se cumple, lo voy a dejar en 0, ¿vale? Eso es lo que hace el cuál es. Por lo tanto, para obtener todos, les puse un left join, ¿cierto? Desde usuarios, para que muestre todos los usuarios. Recordemos que el left entrega todos los usuarios de la tabla izquierda, en este caso sería usuarios como referencia. Y bueno, los join por sus llaves. Respuestas tiene una foránea de usuario eh, y un join con preguntas desde usuarios, ¿vale? Donde la tabla, acá respuesta CR, pregunta ID es igual a campo ID de preguntas. Agrupamos nuevamente por nombre, que es la clave de este requerimiento, que esto es por usuario, y te entrega también todos. Entonces aquí hay dos, ¿vale? Ahí no me quedó claro, por eso dejé los dos. Porque quizá había que mostrar todos y solo entregaba la primera query. En el caso de, ahí hay dos. Y el séptimo es parecido, pero hay que agrupar por pregunta. Acá te dice la clave, por cada pregunta. Entonces, y es un group by por pregunta. ¿Vale? Lo mismo, es parecido, son parecidos. Vamos. También tengo dos, como no me quedó muy claro, eh, tengo dos opciones. ¿Vale? ¿Qué es lo que se hizo aquí? Por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Ya hemos explicado cómo se considera una respuesta correcta, ¿cierto? Bueno, por cada pregunta, la tabla de preguntas. En la tabla de preguntas tenemos esto, aquí solo me va a mostrar los los que han respondido correctamente. O sea, los que respondieron incorrectamente, porque recordemos que eh, en la inserción tuvimos preguntas que fueron respondidas incorrectamente. Aquí solo te voy a mostrar los que han sido ok. ¿Vale? Hice un contador donde dejé usuarios OK, eh, porque aquí me dice cuántos usuarios respondieron correctamente, y la pregunta. Entonces, pregunta X, dos usuarios respondieron correctamente. Sería un ejemplo, sería como la salida. ¿Vale? Hicimos un join, entonces un inner join, por las llaves.
y esta es la salida. No sé si esto ya lo corrí. Sí. Entonces, el desarrollo es pobre. Usuarios que han respondido correctamente son 2. Y el cielo es color rosado, 1. ¿Vale? El desarrollo es pobre. Respondieron 2 correctamente, sí. Porque esa pregunta corresponde al ID 1. Este. Y en respuestas, está acá. Fue respondida correctamente por 2 usuarios distintos. Entonces cumple. ¿Vale? No y no. Entonces fue respondido bien. Tengo otra donde te muestra ya todas las preguntas. ¿Cachai? Todas las preguntas. Todas las preguntas. Entonces, correcto. No, perdón, perdón. Acá hice más abajito. Todas las preguntas. Aquí me muestra todas las preguntas. Las 5 preguntas que me pidieron insertar. Donde esta pregunta está respondida correctamente 2 veces por este usuario y el cero color rosado fue respondido correctamente 1 vez. Recordar como las otras 2 fueron respondidas incorrectamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que se hizo acá? Lo mismo, hice un case donde la respuesta haga match, ¿cierto? En las 2 tablas, preguntas y respuestas. Entonces que me sume 1, si no, null. ¿Vale? Eh, entonces iba a ir contando. Por eso que llegamos a 2. Si encuentra 1, 1, perfecto. Usuario X, 1. Si encuentra otra vez una respuesta correcta, bien. Nuevamente la pregunta tiene. Entonces va a ir 1, 1, 1, encontrando el match. Por eso es que llegamos a 2. Hay un count. ¿Vale? Eso. Y como es un count numérico, el null lo toma como un 0. ¿Vale? Entonces le puse un alias que usuarios ok y además la pregunta. Y esto fue obviamente agrupado por pregunta. Y obviamente para mostrarte todos los registros tuve que hacer un left join a respuestas, de preguntas a respuestas. Entonces va a tomar todos los registros de preguntas. Por eso que se muestran los 5. ¿Vale? Entonces ahí nuevamente tengo 2 opciones de cómo abarcar ese requerimiento. Bien, implementar un borrado de respuestas en cascada. Vamos a dejarlo por acá. Y esto lo tengo aquí. Y aquí lo validar la implementación. Bueno, aquí en esquemas, en la tabla respuestas, ¿cierto? Donde están todas las foráneas. Perfecto. Respuestas. Tiene 2 foráneos, la pregunta y usuario. ¿Vale? Entonces, probablemente empecemos borrando el primer usuario. Esta es la validación. Este es el segundo paso. Implemento un borrado en cascada de las tablas respuestas al borrar un usuario. Por lo tanto, en la tabla respuestas tiene una llave foránea con usuario. Hay que borrarla. ¿Vale? Hay que borrarla y hay que implementar un borrado en cascada nuevamente, ¿cierto? Agregar la foránea, pero con un borrado en cascada, porque en un principio nunca se hizo. Entonces vamos a borrar la llave foránea. Perfecto. Entonces aquí refrescamos esto y debería desaparecer. No está acá. No está la llave foránea con usuarios. Y lo vamos a crear, pero con onDelete Cascade, que es el borrado en cascada. ¿Vale? Nuevamente, refrescamos. Acá está, a usuario. Puede aparecer. Hacemos una selección from usuarios, donde tenemos 5 registros. Y aquí vamos a borrar el primero, que es Rodrigo. Borrado. Y aquí 2, 3, 4 y 5. Bien. Se pudo borrar. Eso aquí no hay. Que es sintaxis nada más, no hay mucho más que. Estoy buscando. No hay que aprendérselo de memoria, estoy buscando bien. Se encuentra. Eh, Crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Eh, entonces, solo tenemos la tabla usuarios que tiene una columna de edad, ¿cierto? Y hay que hacerle un check para que no permita eso. Como es la query que lo tengo, el script, acá está. Bien.
Todo es con la tabla de usuarios, sí, tabla de usuarios. Entonces abajo les toca. La tabla de usuarios tiene 26, 23, 27, 24, pero no tiene restricción. ¿Vale? Como vemos que no tiene ninguna restricción, la tabla de usuarios, sí, columnas, bien. Acá están las restricciones y no tiene un check. No hay algo que valide que me diga que solo pueden usuarios mayores de 18. No hay. Por lo tanto, vamos a agregar una restricción. Aceptable usuarios, add constraint. Y aquí es el nombre de la restricción. Es un nombre opcional que tú le puedes poner lo que quieras, pero la idea es que siempre sea representativo. Entonces le voy a check edad. Esta es la parte de la sintaxis check que nos permite hacer esta restricción. Edad mayor o igual a 18, porque dice que empieza a estar menores a 18, menores a 18, pero también pueden ser iguales a 18. ¿Bien? Entonces, agregamos la constraint y insertamos. La inserción es para validar. Por ejemplo, aquí estoy agregando al usuario Alex con una edad de 5 años. Entonces, esto no debería ser. Debería darme un error. Y ahí está. Me lo registro, pierdo la dirección check. Check edad. Entonces, no puede. Y seguimos con nuestros 4 usuarios. Bien. Perfecto. Vamos con el último requerimiento, que es altera la tabla existente de usuario agregando el campo email, donde debe ser único. Bien, vamos. Lo que se hizo acá, bueno, es parecido. En este momento nuestra tabla de usuario no tiene, no tiene una columna email, ¿vale? No tiene una columna email, hay que agregarlo. Agregamos la columna. Entiendo que esto, el agregar la columna y agregar la constraint se puede hacer en una sola sentencia, ¿ya? Pero la vamos a hacer en dos, para ser ordenado, ¿vale? Entonces la tabla de usuarios tiene ahora la columna email, parchar, y ahora hay que agregarle una restricción, add constraint, y aquí le puse unique bajo email, ¿ya? Y esta es la palabra reservada y la sentencia que nos permite hacer la restricción, unique. Entonces, y aquí le hago la referencia a la columna email. ¿Ya? Hay algunos sistemas que tienen siempre el email único, que no permiten que otro usuario tenga tu mismo correo. Esto me ha pasado. Bien, agregamos la restricción. Por lo tanto, aquí vamos a insertar al usuario Alex con 20 años y su correo, ¿vale? Insertado. Vemos la tabla de usuarios que ya se acaba de insertar. No obstante, vamos a validar nuestra restricción y vamos a volver a agregar al usuario Marcos, 30 años, el 17, y le vamos a agregar el mismo correo, ¿vale? Entonces aquí esperaría un error. Perfecto. Ya he aplicado la restricción de unicidad, unique bajo mail, unique mail, que fue la palabra que yo ocupé para agregar esta restricción, nombre de restricción. Y bueno, para validar las constraints, las restricciones, están acá. Eso, los check, acá está. Y el unique, acá está el email. ¿Vale? Eso sería todos los requerimientos, no veo otro más. Eso, muchas gracias a todos por su atención.